tiene un poco más de hierro elemental, se administra 3 veces al día, es eficaz y un costo muy similar. Ahora, fíjense, se debe administrar junto con vitamina C, porque la vitamina C mejora la absorción del hierro al mantener el hierro en su estado reducido. No se olviden que el hierro normalmente viene hierro 3 cruces, 3 positivo, y para que se absorba tiene que ser hierro 2 positivo. Bien, cuando el paciente no puede tolerar la vía oral o requiere cantidades de hierro más grandes, se tiene que utilizar el hierro parenteral. Antiguamente el hierro parenteral era muy complicado de utilizarlo, pero hoy por hoy las grandes industrias farmacéuticas han puesto a nuestra disposición varias inyecciones con hierro parenteral de un uso muy práctico, muy fácil y nada complicado. ¿En quienes se da hierro parenteral? Cuando el paciente tiene absorción insuficiente, por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de mala absorción, etcétera, que no va a absorber hierro, hay que darle parenteral. Cuando sus necesidades de hierro son muy altas y que no se puede suplementar con oral. Cuando no toleran los preparados orales y la cantidad de hierro necesaria para compensar la deficiencia con una fórmula que emplea la concentración de hierro inicial. Sin embargo, con frecuencia se infunde 1 a 1.2 gramos. Esa es la dosis habitual que se da por vía parenteral. Fíjense que hay diferentes formas y diferentes medicamentos. Hoy por hoy están saliendo como unos 4 subtipos de hierro parenteral, pero todos son muy similares. El que había antiguamente se llama hierro dextrano, hoy se ha cambiado por hierro polisacárido, que al final solamente son vehículos para que el hierro entre. Ahora, hay tratamiento intravenoso, pero el hierro dextrano, cualquiera de los hierros, cuando se da por vía intravenosa, hay que evitar la anafilaxia, porque puede haber una reacción alérgica muy fuerte. Por lo tanto, se debe administrar una dosis de prueba, fíjense, muy poquita cantidad, intravenosa de 25 miligramos en 50 mililitros de suero fisiológico normal en 5 a 10 minutos. Si el paciente en ese lapso de tiempo no hace una reacción cutánea como si fuera de la penicilina, un ras cutáneo o empieza a tener dificultad respiratoria, significa que no va a ser anafilaxia, que no va a haber una anafilaxia por el hierro, pero es el cuidado que siempre hay que tener. A pesar de que los fabricantes dicen que los hierros polisacáridos están libres de anafilaxia, es mejor siempre hacer la prueba. Se pierden 10 minutos, pero se salva una vida. Además que cada vez que se debe colocar el hierro deben tener un corticoide como es metilprednisolona o hidrocortisona, un antihistamínico de fenhidramina y adrenalina en ampollas de 1 miligramo para administración subcutánea en todo momento o en cualquier momento de la infusión que se note que está habiendo efectos de tipo alérgicos. Hay calculadoras de dosis que se utilizan ahora como una aplicación en la red y uno automáticamente sabe qué cantidad de dosis debe dar al paciente según la edad, según el sexo, según el valor de la hemoglobina que tiene y se hacen infusiones de 1 hora o 2 horas o 3 horas, según, inclusive menos, según la fórmula que se saca para reponer hierro parenteral. Así se llama la aplicación, administración de hierro parenteral con una fórmula. A veces hay reacciones al hierro intravenoso, artralgias, mialgias, fiebre, a veces adenopatías y se resuelven espontáneamente con un AINE. Generalmente se da paracetamol al paciente para que no tenga esos problemas como si fuera un resfriado, le duele el cuerpo, le duelen los músculos, le duelen las articulaciones, etc. Les había dicho, hay alternativas al hierro dextrano con gluconato férrico, sórico, hierrosacarosa, hierro polisacárido, etcétera, etcétera. Parece que son mejores y menos efectos y menos hipersensibilidad. Sin embargo, no es posible utilizarlos para reponer todo el fierro con una única infusión. Hay que hacer varias veces. Fíjense, entonces el paciente que va a recibir hierro parenteral no recibe una vez, recibe varias veces. Con hierro por vía oral tampoco es una sola vez. 325 miligramos por 3 días puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses.
A veces el hierro, como se absorbe solamente un pequeño porcentaje, se elimina por las heces y las heces se vuelven negras. Eso hay que advertir al paciente. No es que esté sangrando, no es que esté produciendo una necrosis, un daño intestinal, sino que es parte del hierro que se está metabolizando y se está oxidando en el tubo intestinal. Por lo tanto, eso hay que advertir al paciente porque el tratamiento es largo. Recién la hemoglobina se ve a las 2 semanas que ha aumentado un poco, no aumenta al día siguiente. ¿Estamos? El gluconato férrico y sódico se da 125 miligramos en 100 mililitros en suero salino normal durante 1 hora. O se da intravenoso con la jeringa lento en 10 minutos. Se puede repetir cada semana hasta que se reponga el hierro circulante, hasta un hematocrito normal y el hierro de depósito a 1 a 3 gramos. El hierro sacarosa se administra en bolos de 100 o 200 miligramos hasta 300 miligramos en una infusión de 2 horas y media. Habitualmente es mejor siempre diluir el hierro en un suero pequeñito de 100 cc o de 250 cc, darle la cantidad que requiere el paciente necesaria y el tiempo, a pesar de que se dice aquí en 1 hora, siempre es mejor hacerlo en 2 horas y media y cubriéndose las espaldas por si haga una reacción anafiláctica. ¿Estamos? Entonces, aquí vemos un repaso otra vuelta, que requerimientos de hierro durante el crecimiento, la menstruación, embarazo, donación de sangre, situaciones patológicas, es necesario hierro. El desarrollo de anemia, disminución y agotamiento de la reserva de hierro en los tejidos, disminución de los niveles de hematocrito, disminución de los niveles de hemoglobina, que nos indican que hay una anemia hipocrómica microcítica. La terapéutica, obviamente, corregir la deficiencia de hierro, restablecer la síntesis de hemoglobina y la producción de eritrocitos, restituir las reservas agotadas de hierro en los tejidos. La vía oral, habíamos dicho, se puede dar 200 a 300 miligramos o 325 miligramos de hierro durante semanas o meses. Por vía parenteral, 150 miligramos de hierro hasta que la hemoglobina esté en un valor que pueda soportar el paciente. Volvemos un poquito ahora aquí a lo que era en portugués, que es importante desde acá. Dice, es importante identificar y tratar la enfermedad que está produciendo una pérdida crónica de sangre. La anemia ferropénica se caracteriza por eso, por la pérdida crónica de sangre. Menstruaciones abundantes, hemorroides, sangrado digestivo, sangrado por encías, etc., puede llevar a anemias ferropénicas. El sulfato ferroso puede administrarse una dosis de 1200 de sulfato ferroso por día. Hemos dicho que más o menos 325 miligramos por día, o 4 comprimidos o grajeas de 300 miligramos de sulfato por día. Puede ser esa la cantidad, no hay un número exacto. Un paciente con anemia ferropriva consigue absorber solamente el 20% del hierro que llega al duodeno, y esto puede producir hasta 0.3 gramos de hemoglobina de kilo de peso por día o hierro correspondiente al 0.3% del peso de la hemoglobina. Aquí viene un ejemplo y fíjense cómo en los ejemplos uno puede utilizar más fácilmente. Un paciente de 50 kilos con anemia de 6 gramos de hemoglobina, 6 gramos. Para llegar a 14 gramos de hemoglobina precisa más o menos 8 gramos de hemoglobina. Su volemia es de 4.080 mililitros por kilo de peso y él precisa producir 320 gramos de hemoglobina. Su capacidad máxima de producción puede ser calculada en 15 gramos de hemoglobina por día para corregir la anemia. Para producir 15 gramos de hemoglobina, precisa absorber 45 miligramos de hierro por día. Y como apenas 20% de hierro se absorbe, es necesario administrar 5 veces esa dosis, o sea, 225 miligramos de hierro elemental o 1125 de sulfato ferroso. Casi lo mismo, 325 miligramos de sulfato ferroso 3 veces al día hacen aproximadamente 1125, que es la dosis estándar que se da al día, 3 tabletas al día de 325. Después de la corrección de anemia, el sulfato ferroso debe ser mantenido por más o menos 3 a 4 meses hasta que las reservas de hierro sean repuestas. Con un tratamiento adecuado, los reticulocitos aumentan a partir del 5.º día
y la hemoglobina cerca 2 gramos a la tercera semana de tratamiento. Fíjense que la hemoglobina no aumenta inmediatamente, recién en la tercera semana, y los reticulocitos aumentan a partir del quinto día. Entonces, un valor que es importante también es el porcentaje de reticulocitos en sangre para que veamos si está aumentando en un control. Si no hay una respuesta, debe ser a que no se ha absorbido bien el hierro, o la anemia microcítica hipocrómica se debe a una talasemia o alfa o beta. Puede ser, eso se verá y ya se tiene que hacer un estudio hematológico con una biopsia de médula ósea. Hay otras formas de el hierro oral también, como ferroprotimpinato, polimaltosado, gluconato ferroso, etc. El que utilizamos aquí en Bolivia y el que da resultados es el sulfato ferroso, por lo tanto es el que más hay que conocerlo. Las razones para su uso de cada uno, si no tiene preferencia, es porque algunos producen menos intolerancia gastrointestinal, algunos son formulaciones líquidas mejor preparadas. A veces se puede diluir, dice, suero fisiológico administrado endovenoso a una velocidad de 6 miligramos de hierro máximo por minuto. El hierro por vía parenteral, que habíamos comentado hace un ratito, es el polimaltosado o polisacárido, que se llama, o sacarato de hierro. Se utiliza por vía parenteral como indicaciones para el hierro, es cuando el tratamiento no puede llevarse por vía oral, no hay adhesión del tratamiento o hay una mala absorción o hay enfermedades que empeoran con el uso del hierro, como la colitis ulcerativa, las enteritis regionales, que son enfermedades inflamatorias del intestino delgado o grueso, o un tránsito gastrointestinal muy rápido. O cuando los pacientes pierden sangre y tienen que recibir transfusiones de sangre continuamente, es mejor entonces hacer por vía parenteral, cuando la reposición es necesaria por los estoques de hierro para llegar a esa concentración. El total de hierro en mililitros del sacarato de hidróxido de hierro se presenta en formulaciones de 20 miligramos por mililitro y puede ser calculada por una forma: peso del paciente por hemoglobina deseada menos hemoglobina actual por 2.4 más 500 dividido entre 20. Eso nadie va a aprender, pero hay formulaciones, vuelvo a decir, como una aplicación que uno sabe cuál es la dosis del paciente, considerando el peso, la hemoglobina que tiene el paciente multiplicado por 2 más 500 dividido entre 20. Ejemplo: para un paciente de 50 kilos con anemia de 6 gramos que se desea corregir a 14 gramos, la necesidad sería: peso del paciente 50, 14 menos 6 por 2.4 más 500 dividido entre 20, 61 mililitros. Ese paciente puede ser tratado, por ejemplo, con 4 dosis semanales o con 4 dosis por semana, y cada dosis de 3 ampollas de 5 mililitros dividido en 250 miligramos de suero fisiológico pasados en 30 minutos. Vuelvo a decir, es mejor que se pase un poquito más de tiempo para no producir flebitis o daño de las venas. Y fíjense cómo se calcula entonces. Hay unas fórmulas especiales para calcular la dosis que requiere el paciente, siempre diluidas en lo posible. Se había dicho en suero fisiológico, puede ser en la mitad de un suero de 500, dar en un lapso de media hora o una hora o un poquito más y sacar la dosis exacta que necesita el paciente para ser empleada dosis semanal. El tratamiento puede ser hecho ambulatoriamente, no se necesita hospitalizar al paciente, y para la adecuada administración de medicamentos intravenosos alguna vez sí se lo tiene que hospitalizar, pero mientras se está colocando en una sala de emergencia es suficiente. Las reacciones anafiláticas son raras, pero vuelvo a decir, pueden existir. Entonces hay que hacer un test. Acuérdense que una prueba pequeñita y tener adrenalina o todo el material de reanimación a mano si es que el paciente hace un choque anafiláctico, que podría ser lo peor que a uno le pasara cuando simplemente está tratando de reponer. Bien, las anemias megaloblásticas, hemos dicho, se tratan con vitamina B12 y ácido fólico. Las presentaciones, por suerte, vienen las dos juntas, pero si solamente es anemia por deficiencia de vitamina B12, se da solamente vitamina B12, y si es de ácido fólico, se da solamente ácido fólico. Vuelvo a decir, son indistintas, pero habitualmente se utilizan los dos compuestos en una sola toma para el paciente que tiene una anemia megaloblástica macrocítica. Cuando la producción de células epiteliales es necesaria para la mantención de la mielina, y el ácido fólico para la síntesis de purinas y pirimidinas.
Síntomas: afecta a todos los tejidos de manera específica, al sistema hematopoyético, la megaloblastosis se ve así, y la macrocitosis, células madres grandes de la médula ósea, células grandes con periodo de vida breve en la sangre periférica que conduce a una anemia. Síntomas adicionales: mantenimiento por la falta de vitamina B12 defectuoso de la vaina de melina, con algunos trastornos periféricos neurológicos. Aquí no hay ningún trastorno neurológico. La anemia se debe principalmente a la absorción deficiente de vitamina B12. Se llama esto anemia perniciosa y esta es una enfermedad heredada congénita. Y en este caso principalmente a causa de ingestión o aprovechamiento inadecuado del ácido fólico. La terapéutica, fíjense, cianocobalamina, una ampolla intramuscular que va a depender si es anemia perniciosa para darse una vez a la semana, 2 veces a la semana, cada 15 días, cada 30 días, y el ácido fólico viene por vía oral o vía intramuscular o intravenosa cuando se necesita reponer en dosis muy grandes. La cianocobalamina, vuelvo a decir, es la forma terapéutica más adecuada para administrar la vitamina B12 por vía intramuscular. Hay también por vía oral, pues decía, mezclado con ácido fólico, pero si se requiere reponer rápidamente por una gastrectomía o una anemia perniciosa, hay que utilizar la vía parenteral intramuscular. Habitualmente la cianocobalamina o hidroxicobalamina no se colocan por vía intravenosa rápida. Si uno quiere colocar por vía intravenosa, tiene que diluir en una solución de 250, 500 o 1 litro una ampolla y el suero se vuelve amarillo. Pero colocar intravenosa directo no, produce tromboflebitis. Esas tromboflebitis pueden ser peligrosas, generar trombos y tenemos un problema sin necesidad. Entonces, mejor intramuscular y esta por vía oral o en algún caso intramuscular si se requiera. El hierro, ya volviendo a lo mismo que hemos visto, es importante para la síntesis de hemoglobina, está presente en la mioglobina, en los citocromos y otras enzimas. El hierro férrico debe ser convertido en hierro ferroso para poder absorberse, hierro 2 cruces. La absorción se realiza mediante transporte activo por las células de mucosas del yeyuno y el íleon proximal, desde donde es transportado al plasma y almacenado intracelularmente en forma de ferritina. No se olviden que el hierro también se almacena en forma de ferritina en la célula de la mucosa intestinal, pero habitualmente cuando ya sale al plasma por las por las compuertas o los poros transporinas que se llaman, se va a la médula ósea y al hígado particularmente, donde se va a almacenar en forma de ferritina. El hierro corporal está controlado exclusivamente por su absorción. En caso de ferropenia, se transporta más hierro al plasma del que es almacenado en forma de ferritina en la mucosa yeyunal. El hierro se elimina principalmente por descamación de las células mucosas que contienen ferritina. No es excretado por la orina. Fíjense, hemos dicho es excretado por las heces, no se elimina por la orina. En el plasma, el hierro se encuentra unido a la transferrina, que es su transportadora, y en su mayor parte se utiliza para la eritropoiesis, ese hierro. Se almacena en forma de ferritina en otros tejidos, como es el hígado particularmente. El hierro de los hematíes viejos pasa de nuevo al plasma para ser reutilizado. El principal preparado farmacológico del hierro es el sulfato ferroso y es el que más tenemos en nuestro medio. El principal efecto o los principales efectos adversos consisten en trastornos digestivos. En caso de administración de dosis elevadas, habíamos dicho, pueden haber efectos tóxicos graves como una necrosis gastrointestinal que pueden ser contrarrestados con un medicamento que es el quelante de hierro que se llama deferoxamina. Esto también lo habíamos hablado. La deferoxamina es el antídoto inmediato colocado por vía intravenosa para que el hierro no se vuelva tóxico, no retorne al área gastrointestinal y no dañe al paciente. El hierro en el organismo de un paciente está localizado en la hemoglobina, en la mioglobina, en los citocromos, catalasas, en la transferrina, en la ferritina y en la hemosiderina. Y aquí vemos, hay hierro en la mioglobina por el músculo, por el hígado, en el plasma, en el hígado, en el vaso medular ósea, y ahí está en lo que contiene hierro en miligramos. El grupo más abundante de hierro está en los hematíes, con 2.600 miligramos de contenido de hierro. Bien, el hierro, habíamos dicho, se va a depositar el hierro, va a estar circulando en la sangre.
luego va a ir a los depósitos, de los depósitos va a volver a la sangre, a los tejidos y a la médula ósea. Eso no tiene mayor cosa. El hierro sérico son los valores normales, 50 a 150 miligramos, transferrina 170 a 290. Este es el transportador de hierro, de 212 a 362, esta es la concentración de hierro y esta es la ferritina. ¿Cuáles son los valores que sí o sí tienen que aprender ustedes para hacer un diagnóstico correcto de anemia ferropénica? La ferritina, la transferrina y el hierro sérico. Por lo tanto, es valores de 50 a 150 miligramos, de 20 a 300 miligramos y este de 170 a 200 tienen que aprenderlo, por favor. En un laboratorio van a salir datos de estos y en la práctica, cuando ya sea presencial, vamos a hacer muchos casos clínicos directamente con datos de la transferrina, datos de la ferritina, que ustedes sepan si está en valores normales o está en valores bajos. ¿Estamos? Bien. Esto ya habíamos visto la anterior vez. La anemia macrocítica megaloblástica, ya hemos dicho que es. Casi todos se producen por deficiencia de ácido fólico, vitamina B12. Creo que aquí también habíamos visto gestación y la lactancia. El uso de algunos fármacos pueden producir mala absorción del folato, como es el etanol, trimetoprim, fenitoína, barbitúricos, etc. A veces los pacientes necesitan diálisis, entonces tienen que aumentar una ingesta de folato debido a las pérdidas de folato en la diálisis. Los pacientes con anemia hemolítica, como la anemia drepanocítica, necesitan un aumento de la ingesta de folato para la eritropoyetosis acelerada. Esta anemia drepanocítica también se llama de células falciformes y puede presentar una crisis aplásica muy rápida con disminución de la eritropoyetina con deficiencia de yodo. La vitamina B12 se produce en forma insidiosa, su deficiencia, cuando hay muchos años que no se ha consumido vitamina B12. Las dosis diarias de vitamina 12 son muy bajas y los depósitos corporales pueden llegar a 3 miligramos. Bien, casi todos los multivitamínicos hoy que se le da al paciente como suplemento contienen ácido fólico y también contienen vitamina B12. Por lo tanto, es muy raro encontrar estas anemias por si acaso. Las deficiencias de vitamina B12 son más relacionadas con gastrectomía parcial o gastrectomía total y la anemia perniciosa. Los pacientes con atrofia gástrica pueden presentar deficiencia de vitamina B12 debido a la mala absorción que tienen de la vitamina B12. La anemia, particularmente la anemia perniciosa, se ve en pacientes de 40 años, sin embargo, la anemia perniciosa puede verse a cualquier edad. Esto no es una norma ni es un dogma a los 40 años, se puede ver desde los 20 años. Es una enfermedad que sí hace su debut a más edad, pero puede verse desde tempranos años. Hasta el 30% de los pacientes tienen antecedentes familiares. La anemia perniciosa se asocia a trastornos autoinmunitarios, como es la enfermedad de Graves, la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Addison, que son procesos autoinmunes. De los pacientes con anemia perniciosa, el 90% tienen anticuerpos contra células parietales y el 60% contra el factor intrínseco. Por eso que estos pacientes carecen de factor intrínseco y no pueden absorber vitamina B12 por vía oral y hay que utilizar por vía intramuscular. Otras causas son insuficiencia pancreática, el crecimiento bacteriano, los parásitos intestinales, y a este parásito, el Diphyllobotrium latum, se le echa la culpa muchísimo de la deficiencia de vitamina B12, y esta es pregunta de examen. La deficiencia de vitamina B12, ¿por qué parásito habitualmente es ocasionado? Por el Diphyllobotrium latum. Es un parásito que se encuentra particularmente en el pescado, y es este el que va a producir deficiencia de absorción de la vitamina B12. Bien, la deficiencia de vitamina B12 se debe corregir en la dieta. La vitamina B12 puede darse en dosis de 100 microgramos, como cianocobalamina o hidroxicobalamina o cobamamida por vía intramuscular. Puede ser en días alternos y por 30 días. La mantención especial es hecha con 100 microgramos cada 30 días por vía intramuscular por el resto de la vida, es decir, se utiliza siempre toda su vida. La reserva
la reversión de las lesiones neurológicas es lenta e incompleta, por lo tanto el tratamiento debe ser muy largo. En los casos en los que la vitamina B12 se ha utilizado como un test terapéutico, se recomienda medir los reticulocitos al quinto o sexto día del tratamiento para ver si están aumentados ellos o no. ¿Estamos? La deficiencia de ácido fólico debe ser administrada en dosis de 15 a 20 miligramos en cuanto al día, en cuanto persista la anemia o la deficiencia. La respuesta también con reticulocitosis ocurre en 6 a 8 días y va mejorando en 2 a 6 en 2 semanas. El tratamiento puede ser interrumpido después de corregir la causa de la deficiencia de ácido fólico o cuando se ha normalizado el hematocrito. Aquí teníamos vitamina B12, que lo hemos visto en la clase teórica, el ácido fólico, los trastornos hemorrágicos, lesiones del endotelio, etcétera, etcétera, lo vamos a ver más adelante. Y nos pasamos ahora a un tema que había visto con el otro grupo, que es el de transfusión de sangre. Fíjense, sí, este de aquí es, transfusión de sangre. El médico indica la transfusión de sangre cuando es necesario. Habitualmente, cuando hay hemorragias agudas, sí se debe transfundir sangre. Cada unidad de sangre proporciona 1.8 a 2 gramos de hemoglobina. No se pretende llegar a 14 gramos de hemoglobina. Con llegar a 10 gramos, suficiente. El paciente hemodinámicamente ya está estable. Obviamente, si se puede llegar a 12, 14, nadie va a decir que no. Está bien, se puede llegar. Bien, para hacer una transfusión de sangre, nosotros contamos con el banco de sangre y el banco de sangre tiene una sangre total o entera que se llama, tiene concentrada de glóbulos rojos, concentrada de plaquetas y plasma fresco. Es lo que nos ofrece un banco de sangre hoy por hoy. Quizás algún día nos ofrezca otras cosas, pero hoy nos ofrece sangre total o entera, concentrada de glóbulos rojos o paquete globular, concentrada de plaquetas y plasma fresco congelado. Cada una de estas tiene indicaciones precisas. La sangre total o entera en algunas situaciones es muy necesaria, por ejemplo, cuando la hemorragia es masiva, cuando hay un choque hipovolémico o cuando la anemia crónica está menor a 10 gramos, habíamos dicho, de hemoglobina. Se utilizan 300 a 400 heces por unidad o bolsa conservada con citrato. El gran problema es que el citrato que se mantiene en las bolsas que van a servir para transfusión, puede producir alergias o dar un síndrome de exceso de citrato. No se olviden que el citrato está inmerso en lo que es el ciclo de Krebs. Entonces hay algunos trastornos que puede producir el exceso de citrato. Esas bolsas se pueden conservar hasta 21 días siempre y cuando estén a 4 grados centígrados. Esas bolsas deben pasar la unidad de sangre que se va a transferir por unas pruebas inmunológicas. Hoy por hoy una unidad de sangre tiene su precio, va a depender del grupo de sangre particularmente. El grupo 0 universal RH positivo es el más barato entre comillas, pero hay grupos B, AB, etcétera, que son relativamente caros. Y son más caros porque se hacen todo un kit de reacciones para descartar que haya hepatitis, que haya sífilis, que haya HIV, que haya el virus el virus que puede llevar a linfomas, etcétera, etcétera. Entonces, todo el kit de reacciones que se hace para indicar que esa bolsa está inmunológicamente libre de cualquier reactivo o de cualquier situación viral, etcétera, cuesta caro, por eso que el costo de una bolsa está entre 400 y 600 bolivianos de una unidad. Si uno indica 10 bolsas, imagínense el costo. Generalmente hay que utilizar la cantidad de unidades de sangre que permitan pasar de 10 gramos, vuelvo a decir. Si se puede llegar a 12 gramos de hemoglobina, está bien. Hay que contar siempre con el grupo AB y con el RH del donador y del receptor. Y siempre hay que hacer una prueba cruzada. Esto lo van a aprender cuando estén haciendo internado y en el momento que digan necesita sangre el paciente, se les indicará cómo se hace la prueba cruzada. Hay que ver que el receptor y el donador sean del mismo grupo en lo posible y que no haya reacción. ¿Estamos? El paquete globular o concentrado de glóbulos rojos es lo que más se utiliza en nuestro medio, es más barato que la sangre total.
y es un centrifugado de exclusivamente glóbulos rojos. No tiene plaquetas, no tiene inmunoglobulinas, no tiene ninguna proteína, solamente tiene glóbulos rojos. Entonces está indicado para anemias agudas o crónicos donde simplemente se necesita reponer la cantidad de glóbulos rojos. Aquí dijimos hemorragias masivas donde sí se tiene que poner aumentar inclusive la proteína, las inmunoglobulinas, las plaquetas, etc. Aquí en la anemia aguda directamente o en las anemias crónicas se debe colocar. Se conserva también por 21 días, tiene menos volumen que la sangre total. Fíjense, este viene de 300 a 400 cc, este viene habitualmente de 300 cc o 280 cc. Entonces, la cantidad de hemoglobina que nos aporta un paquete de glóbulos rojos va a depender de cuán lleno esté esa bolsa. Si esa bolsa está terriblemente hinchada y llenita de sangre, pues será posible que nos aumente 2 gramos. Si está un poco menos, 1.8. Si está un poco menos, 1.5. Es muy difícil que uno le indique al técnico que está sacando la sangre que saque hasta ahí nomás o que le aumente. Ellos tienen sus balanzas y pesan cada una de las bolsas, pero a veces no es tan estricto eso para decirnos ha dado la misma cantidad cada vez. Por lo tanto, la cantidad de hemoglobina que se responde va a variar según el momento y la cantidad de sangre que se saca. Y esto tiene que ir a una centrifugación para obtener un concentrado de glóbulos rojos. Por lo tanto, va a demorar un poquito más. Los bancos de sangre conservan por suerte por 21 días y tienen ese momento concentrado glóbulos rojos de una semana anterior, etc. Lo mejor en pacientes es pasar la sangre lo más fresca posible, pero si está almacenada, sirve también. Lo importante es que no se utilice sangre fría. La sangre fría produce hipotermia y además puede producir reacciones anafilácticas. Por lo tanto, la bolsa de sangre hay que tratar de que esté a temperatura normal del ambiente o colocar en baño María sin que se cosa, sin que se cueza la sangre, si no vamos a pasarle morcilla en vez de sangre. ¿Estamos? El concentrado de plaquetas se obtiene por sedimentación. Este era por centrifugación, este por sedimentación. Y se conserva 22 grados por 48 horas. Es más difícil mantener mucho tiempo el concentrado de plaquetas. Así que una vez que se tienen plaquetas hay que utilizarlos rápidamente. Las indicaciones del paquete de concentrado de plaquetas es cuando hay trombocitopenia, cuando está muy baja la cantidad de plaquetas y habitualmente cuando está menor a 10.000 las plaquetas. No se olviden que el valor normal de las plaquetas es de 150.000 para arriba, entonces cuando está en menos de 10.000 sí se debe dar concentrado de plaquetas. Puede haber efectos adversos porque habitualmente no tienen muchas reacciones, no se utilizan kits para ver si hay infecciones virales o bacterianas y hay que rogar que esas plaquetas sean lo más óptimas de una persona que no haya estado contaminada. Obviamente al momento de recabar la sangre se le hace una anamnesis a los pacientes y se ve si no tienen ninguna de estas enfermedades y muchas veces se hacen las pruebas para determinar si hay virus o no. El plasma fresco congelado se obtiene por centrifugación. Fíjense, este por sedimentación, este por centrifugación. Este plasma fresco congelado se usa inmediatamente después de descongelar. Y el plasma fresco, aquí está la palabra mágica, aporta factores de la coagulación. Eso es lo más importante. Aporta factores de coagulación. No tiene plaquetas el plasma fresco congelado, pero sí tiene factores de coagulación. El concentrado de plaquetas sí tiene plaquetas. El concentrado de glóbulos rojos tiene glóbulos rojos, no tiene plaquetas, no tiene proteínas, no tiene glóbulos blancos. La sangre total tiene todo. Las indicaciones de plasma fresco congelado es cuando hay una hipovolemia, un shock por hemoconcentración, colapso vascular, quemaduras extensas. En los pacientes, si hay hipovolemia, fíjense aquí, choque hipovolémico, se utiliza sangre total, o en la hipovolemia aguda también se utiliza plasma fresco. Son las dos situaciones en las que se puede utilizar sangre total o plasma fresco cuando la volemia del paciente está muy baja o cuando hay hemoconcentración. Sus efectos adversos pueden a veces ser sobrecarga circulatoria si se pone mucho, con edema agudo de pulmón. Hay que fijarse que los líquidos no pueden ponerse a libre albedrío. Hay que calcular cuánto el líquido va a poder eliminar el paciente, cómo está su función renal, no encharcarlo. Y puede ser también la transmisión de enfermedades virales o bacterianas. Bien.
Las complicaciones de las transfusiones se llaman accidentes, pueden venir inmediatamente después de colocar la sangre o tardíos que pueden ser a las semanas. A veces hay anemia hemolítica autoinmune, hemosiderosis generalizada, riesgo de infecciones virales o bacterianas. Y en accidentes tempranos, es decir, en el momento que se está colocando la sangre, lo que más ocurre son reacciones alérgicas y a veces hay fiebre. Muchos de los pacientes poseen fiebre y otros hacen alergia. Hay reacción injerto contra huésped, puede haber un shock endotóxico. Hay reacciones hemolíticas, a veces con hemólisis intravascular, hipercalemia o hiperpotasemia muy rara vez, pero puede haber embolias gaseosas y arritmia por transfusión de sangre fría. No se olviden que la sangre tiene que ser a una temperatura normal, no sangre fría. Para las reacciones alérgicas que hay que tener, hay que contar a la mano con adrenalina, con un antihistamínico o un corticoide, porque esa es la forma de evitarse estos accidentes. Habitualmente se le coloca al paciente una clorfeniramina antes de la reacción y se le da paracetamol por vía oral. Entonces el paciente ya tiene un antihistamínico y tiene paracetamol. Y si hay una reacción muy fuerte de tipo anafiláctico, se utilizará adrenalina. Bien, aquí están las transfusiones de sangre. Son una medida salvadora que debe ser cuidadosamente y una persona responsable que utilice su criterio. El aumento del transporte de los oxígenos, voy a aumentar un poquito aquí. El aumento del transporte del oxígeno a los tejidos puede ser obtenido por medio de la saturación de oxígeno de sangre, no cabe duda. Pero el aumento de hemoglobina, por el aumento de la hemoglobina o por el débito cardíaco. No se olviden que hay situaciones en las que la hemoglobina se desatura del oxígeno, por ejemplo, cuando el pH se vuelve muy ácido, cuando hay muchos hidrogeniones, un medio ácido empieza a botar el oxígeno a la hemoglobina, cuando hay el compuesto de 2,3-difosfoglicerato o hay una presión de CO2 muy alta. Bien, en muchas situaciones clínicas, el aumento de hemoglobina a través de la transfusión de sangre es la forma más rápida y segura de aumentar el transporte de oxígeno, mejorar la situación hemodinámica y metabólica del paciente. De una manera general, los pacientes normovolémicos o con función cardiorrespiratoria normal tienen o que quedan con una hemoglobina hasta de 7, 8 gramos. Imagínense, lo normal hemos dicho es 14 y están en la mitad, pero aún así pueden estar estables. Si la hemoglobina baja mucho, yo espero hasta 10 gramos de hemoglobina, menos de 10 empiezo a transfundir sangre, pero hay otros médicos y otros protocolos que dicen que se puede esperar a 7 u 8 para recién indicar la transfusión de sangre. Eso depende de la clínica y depende de las condiciones del paciente y del sangrado, el tipo por qué se está produciendo el sangrado masivo o la pérdida de sangre para reponer hemoglobina. La indicación va a depender del cuadro del paciente, repercusiones cardiorrespiratorias sobre la calidad de vida, riesgos, etcétera, etcétera. Bien, dice cuidados antes de la transfusión. Debe haber un consentimiento informado, es básico. Los mormones son un gran problema. Hay que convencerlos para que se transfunda sangre. En caso de transfusiones electivas, el paciente puede tener sangre autóloga del propio paciente. Eso es lo que se hace muchas veces cuando la cirugía se programa. Al paciente una semana antes de la cirugía se le saca sangre, un paquete globular o 2, va a la cirugía y esa misma sangre se le coloca. Eso se llama sangre autóloga del mismo paciente, que es la mejor porque así estamos libres de cualquier reacción. Se debe hacer la tipificación, el AB0, el RH del donador, los fenotipos del eritrocito, etcétera, etcétera. Puede hacerse premedicación, ¿ve? Le decía acetaminofeno, paracetamol, difenhidramina o clorfeniramina, para todos los pacientes que reciben transfusión de Matías. ¿Estamos? A veces la difenhidramina puede producir un poquito de delirio, hay que acordarse de eso. Los pacientes que ya tuvieron reacciones hemolíticas en las transfusiones deben recibir hidrocortisona, 50 a 100 miligramos intravenosa, 1 hora antes de la transfusión o media hora antes de la transfusión. Debe colocarse entonces un corticoide, de acción más rápida es la hidrocortisona, 50 a 100 miligramos media hora antes de la transfusión, tener a la mano difenhidramina y colocar, darle acetaminofeno al paciente o paracetamol para no tener problemas. Siempre que es posible, debe usar sangre sin leucocitos o irradiada o con un filtro de leucocitos para
riesgo de cualquier reacción pirógena. Les había dicho que hoy por hoy se utiliza más concentrado de glóbulos rojos que no tienen leucocitos y antiguamente se irradiaba. Hoy por hoy ya no se irradia la sangre, se utilizaban equipos de cobalto o aceleradores de electrones o de fotones para irradiar, para matar a los leucocitos y disminuir esa reacción pirógena. Pero no está bien, es un costo adicional que no es necesario. Puede ser que la sangre tenga citomegalovirus. Entonces, es absolutamente necesario hacer la serología e identificar si hay virus o no. Porque si se le pone a un paciente una sangre contaminada con citomegalovirus y es inmunodeprimido o ha sufrido trasplante, el paciente puede morir. Por eso lo hecho de transferirle virus que son extraordinariamente agresivos, los citomegalovirus en los pacientes inmunodeprimidos o los pacientes trasplantados. Los riesgos de la complicación de la utilización de sangre son infecciosos, hay reacciones transfusionales de tipo no hemolítica, hay reacciones transfusionales de tipo hemolítica, todo esto lo leen por favor, hay hemólisis tardía y congestión o descompensación cardíaca aguda que muy rara vez se ve, pero puede ocurrir. También hay neumopatías similares al síndrome de distrés respiratorio del adulto, hay reacción alérgica huésped donante, puede haber púrpuras trombotransfusionales o posttransfusionales que se caracterizan por trombocitopenias, sangrados hasta 10 días después de que se ha hecho una transfusión o hemoderivados conteniendo plaquetas. Las complicaciones de grandes volúmenes de sangre puede ser hipotermia porque el paciente, porque la sangre tiene una temperatura, les había dicho, más baja, puede haber hipotermia en el paciente, puede haber intoxicación por el citrato, que va a producir algunos estados de hipocalcemia, parestesias, sobre todo por alteraciones neurológicas, tetania, hipotensión, disminución del gasto cardíaco, a veces hay que necesitar gluconato de calcio para reponer inmediatamente si empieza a convulsionar el paciente. El calcio no debe ser mezclado directamente en la sangre porque coagula la sangre, esa es una palabra mágica, nunca hay que utilizar gluconatos ni compuesto de calcio junto con la sangre. Se puede utilizar suero fisiológico alternativamente al mismo ingreso de la sangre en la misma vía por una llavecita en Y. Puede haber acidemia, hiperpotasemia, hipopotasemia tardía, hemorragias o disturbios de la coagulación. También complicaciones de transfusiones crónicas o repetitivas, puede haber fiebres, reacciones febriles, hemólisis tardía, hemosiderosis por acúmulo de hierro, etcétera, etcétera. Si el paciente no quiere recibir transfusión por motivos religiosos, es un problema difícil de solucionar. Eso tiene que conversarlo con la familia y ver la forma de colocar al paciente en algún momento, quizás que no esté la familia o que sin que se dé cuenta el paciente, si es que corre riesgo su vida. Si no, bueno, pues cada uno es digno de elegir lo que quiere o no. Aquí fíjense, hay unas normas, se llama la norma 9 de todo lo que es la indicación en las normas y protocolos de las enfermedades en Bolivia y se llama norma de transfusión sanguínea. Hay que ver que hay una orden escrita, un consentimiento informado, hay que órdenes para realizar laboratorios pertinentes pre y post transfusionales, las reacciones cruzadas, etc. Sangre total, dependerá, una unidad aquí dice eleva a 1 gramo, puede elevar un poco más, les había dicho 1.5, 1.8, 2. Paquete globular en anemia sintomática en paciente normovolémico sin importar el nivel de hemoglobina. En pérdidas agudas de sangre, ahí está la indicación, el concentrado de plaquetas, cuando están las plaquetas 10.000 a 20.000, el plasma fresco congelado, hay que ver cómo está el tiempo de protombina, tiempo de tromboplastina parcial, etcétera, etcétera. Esto lo leen, por favor. Aquí tenemos las enfermedades hematológicas y la norma número 1 dice anemia por deficiencia de hierro. Y tenemos es la disminución de la hemoglobina cuando hay, de acuerdo a la edad, ha faltado el hierro en el organismo. Las etiologías están, las manifestaciones clínicas, no hay una sintomatología específica, el laboratorio que se debe pedir, fíjense inclusive coproparasitológico, porque hemos dicho que puede haber una infección por bichos, sobre todo para la vitamina B12, esto no es para el hierro, pero hay que ver que puede haber parásitos también. A veces hay que hacer endoscopías para ver si no hay sangrados, enema varitado, un aspirado de médula ósea.
Diagnóstico diferencial con otras anemias microcíticas, complicaciones, puede haber un corazón anémico, un parto pretérmico, niños con bajo peso al nacer si la madre está embarazada y anémica. A veces hay que hospitalizar, criterios de hospitalización, anemia severa, complicaciones, tratamiento, sulfato ferroso. Fíjense, aquí nos dice 200 a 600 por vía oral por día, pero se puede dar más, hasta 900 por 6 a 12 semanas, o transfusión de paquete globular de acuerdo a lo que se requiera. Control y seguimiento, se sigue con los reticulocitos porque el recuento debe superar ya el 5% al séptimo a 14 días. La anemia en enfermedades crónicas, tuberculosis, infecciones, cáncer, etcétera, debe pedirse un laboratorio, hay que hacer diagnóstico diferencial, hay que ver si el paciente tiene un compromiso o una enfermedad de base, ver tratamiento no tiene quirúrgico, solamente la enfermedad de base, y hay que hacer el seguimiento de acuerdo al criterio de la especialidad. Y estos son cuestiones de farmacología para que resuelvan, por favor, ustedes más el caso clínico, pero el caso clínico sobre todo tiene que ver con lo que es transfusión, como vamos a, o digo, con lo que es anticoagulación. Como vamos a ver la siguiente clase de dislipidemias, en la parte de trastorno de coagulación vamos a volver a ver después de que pasemos dislipidemia. Lo que me interesaba entonces aquí era anemia, transfusión sanguínea, vamos a ver después eritropoiesis, estimuladores de los leucocitos, etc. Muy bien. Si hay alguna pregunta, por favor. ¿No? Si no hay, tenga una buena tarde, cuídense por favor, no se enfermen, pónganse al día con todos los trabajos.